Bueno, buenas tardes ante todo, gracias por venir, algunos incluso sabiendo que iba a predicar yo. O sea, que es de agradecer que estéis aquí acompañándome. Tú no lo sabías, ¿no? Si lo sé, no vienes. Eso va a pasar en el reino de los cielos. Pensaremos que va a haber muchos que van a estar y otros que no van a estar y va a ser al contrario. Pero en fin, bueno, buenas tardes, gracias de nuevo por estar aquí. Y en esta tarde quiero compartir con vosotros el Evangelio de Mateo. Hay un pasaje breve, capítulo 22, del versículo 34 al 40, que es muy conocido quizá por todos vosotros o por algunos de vosotros. Y cuando lo tengáis, que ya lo tiene ahí Daniela fijado, es una máquina. Bien, me gusta que vayas poniéndolo, sí. Bueno, comienzo a leer, ¿de acuerdo? Dice así, Mateo capítulo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron, se unieron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, hermanos, yo quiero esta tarde primeramente pedir la dirección del Señor en oración, así que vamos a inclinar nuestro rostro para que Él hable a nuestros corazones y te decimos así: Señor, que todo lo que salga por mi boca sea de utilidad, Padre Santo, sea de edificación, porque todo sea bendecido por ti, dirigido por ti, porque yo, Señor, nada puedo hablar si tú no estás conmigo. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí presente y que todos salgamos contentos, edificados de haber escuchado tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, si nosotros quisiéramos hacer un estudio sobre los mandamientos exhaustivo, ese mandamientos que Dios nos dejó en el libro de Éxodos, capítulo 20, yo creo que deberíamos de contratar el CSI. ¿Alguna vez habéis visto al CSI? Ese episodio criminalístico que todo lo estudian, el ADN, los perfiles, van buscando al asesino, quién es el culpable, encuentran los pendientes de las mujeres en los coches, así que tener cuidado, si los ven con un pendiente, ponéroslo. Bueno, aparte de eso, ¿a dónde nos remitirían las pruebas? Si hacemos un exhaustivo y minucioso de qué sería lo contrario a los mandamientos que Dios nos ha dado. ¿Qué sería lo contrario? Pues mirad, los mandamientos que Dios nos ha dado son estos: no adores imágenes. Lo contrario sería adorar imágenes, ¿verdad? Como han estado haciendo hace poco el pueblo. Bien, honra a tu padre y a tu madre, sería no honrarlos, como se está haciendo últimamente la juventud, que no honran mucho a sus padres. No matarás, que sería matar, como se está haciendo actualmente con bombas en el nombre de Dios, matando inocentes. No robarás, ya sabemos que hay mucha gente que les gusta lo del vecino, les gusta sustraerlo. No adulterarás, tantas infidelidades que hay. Y no codiciarás nada de tu prójimo. Y codiciar todo lo de tu prójimo. ¿Esto a dónde nos remitirían las pruebas? Pues nos remitirían las pruebas a una persona mentirosa, engañadora, estafadora. Porque todas estas cosas, todo lo contrario a los mandamientos que Dios nos da, son actividades propias del diablo. Y lo estamos viendo continuamente a nuestro alrededor. Muertes, violaciones, robos, estafas, idolatría, corrupción, violencia de género, etcétera, etcétera. Este mundo está en su salsa. Lo tiene en su salsa el diablo. ¿Por qué? Porque él ha venido para matar, para robar y destruir, e intenta meternos levadura en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nos corrompamos, e intenta controlar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y de actuar, y así es como él va tomando control de nuestra voluntad. Pero Jesús mismo nos dijo:
Toda esta manera de actuar, de mentir y de engañar, viene del adversario, porque él es el padre de mentira. Porque todo esto de codiciar refleja perfectamente cuál es la naturaleza y el carácter del diablo, hermanos. Pues su propósito principal es romper, destruir todo aquello que es puro. ¿Y dónde? Atacar primeramente a los hijos de Dios. Lo demás ya lo tiene en sus manos. No tiene que hacer nada más que seguir su rumbo. Fijaos hasta qué punto llega la maldad del enemigo, que intentó hasta tentar a Jesús en el desierto. ¿Os acordáis cuando estaba Jesús en el desierto? Cómo llegó y le dijo: mira, ponte de rodillas, adórame y yo te voy a dar todos los reinos. Te lo voy a dar todo. Porque desde el huerto del Edén, él siempre va a intentar traer la codicia a nuestro corazón, porque ese es su carácter y esa es su naturaleza. Ahora bien, a diferencia del pasaje que hemos leído, la ley de Cristo, porque hermanos, la ley de Dios, amigos míos, nunca nos fue dada para destruir. La ley de Dios nunca nos fue dada para arruinar nuestras vidas. La ley de Dios nunca nos fue dada para esclavizar nuestras vidas. La ley de Dios siempre nos fue dada para nuestra protección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira, os voy a poner un ejemplo. Una vez había un maestro escuela que tenía una casita fuera del campo y había una carretera que cruzaba delante de la casa. Él estaba allí con sus papeleos y de pronto oye un ruido y se asoma por la ventana, y es que tenía un niño, su hijo pequeño, estaba jugando con un coche teledirigido en la carretera. Entonces él, apresurado, tira todas las cosas, baja y coge al niño y lo mete dentro. Y dice: bueno, ¿qué tengo que hacer para que mi hijo no corra el peligro de que venga algún coche y lo atropelle, o venga algún individuo de estos que hay que se llevan a los niños y los raptan? Dice: bueno, pues voy a hacer una cosa. Voy a poner una valla alrededor de la casa y voy a cerrar toda la casa alrededor para que el niño no salga fuera a jugar a la carretera. Voy a dejar una puerta para entrar y salir yo y lo voy a dejar así. Claro, el niño, siendo pequeño, no comprendió que su padre lo hubiera encerrado allí como un perro. Dijo: madre mía, no puedo jugar aquí, tengo que estar aquí entre esta valla, parece esto una cárcel. Pero conforme fue madurando, conforme fue creciendo, se dio cuenta que su padre había puesto aquella valla para su propia protección. Los mandatos de Dios fueron dados para bendecir nuestras vidas, para edificación, para el bienestar de nuestras vidas. Nunca se nos han dado para lo contrario. Por eso la ley de Dios refleja muy bien el carácter y la naturaleza y el corazón de Dios, que nos habla de su voluntad. Porque Dios, todo lo contrario de matar, lo que Él quiere es vivificarnos. En lugar de matar a nuestros semejantes y al prójimo, lo que quiere es bendecirnos. Y podéis decirme: pero bueno, ¿cómo matar? Tú estás hablando de algo muy fuerte, hermano. ¿Es que te piensas que estamos aquí en el oeste y vamos igual que los pistoleros a desenfundar para matarnos? No. Yo no estoy hablando, de acuerdo, no os hablo de armas de fuego externas, sino que os estoy hablando de las armas de fuego que hay en el corazón, que salen por nuestra boca como espadas. El Salmo 64:3. Lo vamos a ver reflejado en la pantalla. El Salmo 64:3 dice así: que afilan como espada su lengua y lanzan cual saeta suya palabra amarga. Pero el Señor, todo lo contrario de matar, asesinar, quitar la vida, y aunque sea con la lengua, Él procura que a nuestros semejantes, a través de su ley y de sus mandamientos, una vez que hemos nacido de nuevo y hemos sido cambiados, hemos sido transformados, es que podamos vivificar, alentar, edificar, todo lo contrario de corromper aquello que es puro. Porque lo que Dios quiere es que guardemos esa santidad, que guardemos esa pureza y podamos vivir los unos con los otros en santidad y en integridad, sin asesinar a nadie con la lengua. ¿Qué haces? Pero hombre, que me cortas, no traigas ahora agua. No, hombre,
Hombre, que mirar, dejas a la gente, se distrae, y yo me ha costado mucho preparar esto. ¿Os dais cuenta? La lengua es una espada muy afilada. No es más correcto que yo le hubiera dicho: muchas gracias, cariño, te quiero. ¿Lo veis? La diferencia que hay. ¿Os dais cuenta de la diferencia que hay? ¿Cómo utilizamos la lengua como una espada? ¿O cómo la podemos utilizar para bendecir a los oyentes? A que habéis dicho, pero bueno, ¿ves? ¿Os dais cuenta? Cuando hablamos algo y sacamos la lengua como una espada, no pensemos que los demás no nos están escuchando, que nos están oyendo y saben de lo que estamos hablando. Nosotros, como cristianos, tenemos que tener mucho cuidado y utilizar la lengua con mucha delicadeza. Con mucha delicadeza, ¿verdad? El apóstol Pablo decía: cuidado, si os andáis mordiendo los unos a los otros, mirad que no terminéis consumiéndolos los unos a los otros. Ahora dice Emilio, ¿qué pasa? ¿Que ahora somos caníbales? Vamos a ver Proverbios 30, 14. Vamos a ver Proverbios 30, 14. Proverbios 30, 14. Hay generaciones cuyos dientes son espadas, sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Amados hermanos, hay bocados que dañan el alma. Hay bocados que dañan el alma y hay mordiscos que la destruyen. Si no, ¿por qué nos iba a advertir el apóstol Pablo en su palabra: cuidado, no os consumáis los unos a los otros? Por lo que Dios demanda de nosotros es que podamos, ¿qué podamos qué? Dar, aportar, animar, compartir con los demás de la gracia que Él nos ha dado, del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Hermanos, en esto consiste el reino de Dios. En esto consiste el reino de Dios. Jesús se lo decía a sus discípulos justo antes de ser crucificado. Fijaos en lo que Jesús estaba pensando antes de ser clavado en el madero. ¿Os dais cuenta qué poco egoísmo tenía el Señor? Dice: mirad, en el mundo gobierna de una manera muy diferente. Los más grandes, los señores, lo que quieren es que les sirvan. Tráeme esto, llévame esto, hazme lo otro. Pero el reino de Dios es todo lo contrario. El menor es el mayor y el más grande es el que sirve. Él nos dio el mayor de los ejemplos. Siempre. Él siempre nos ha dejado ejemplos a seguir. Yo no he venido ¿a qué? ¿A ser servido? No, sino he venido a dar mi vida y a servir a los demás. Por eso el Señor, cuando nos habla de no mentir o no codiciar, ¿qué es lo que quiere? Quiere que tengamos contentamiento, quiere que disfrutemos con gozo por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que Dios nos está dando, por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y de esta manera, ¿sabéis? De esta manera podemos afrontar cada situación de nuestra vida con gozo y con contentamiento, porque toda la ley, todos estos mandamientos, todos estos preceptos reflejan claramente el carácter de Dios y el corazón de Dios. Entonces, como hemos leído al principio en Mateo, cuando este fariseo le pregunta a Jesús, con el único motivo de tentarle, un hombre que dominaba el arte de la ley, y sacó su espada, sacó la espada. ¿Sabéis lo que es la espada, no? A ver, que te vas a dormir. La espada, sácala. Sí, esa es la espada. Pues sacó su espada a ver si de alguna manera podía atrapar a Jesús o lo podía coger en algún tipo de falta. Lo hemos leído, ¿os acordáis, no? Y le dice, el versículo 36, le dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús dice: mira, fariseo, déjate de leyes absurdas, déjate de legalismos y entiende una cosa. Mira, escúchame bien. Este es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo te has quedado, fariseo? Le dice Jesús. ¿Cómo te has quedado?
Jesús estaba haciendo referencia a algo que era muy básico para el pueblo judío, y podemos verlo en Deuteronomio, el capítulo 6. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 6. Dice así: estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho, el Señor, el Dios de tus padres. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fijaos, hermanos, esto que acabamos de leer es de suma importancia. ¿Qué debemos transmitir a nuestros hijos? ¿Qué debemos transmitir a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a compañeros de trabajo, a familiares? Pues es el mayor legado que Dios nos ha dejado. El versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, no nos va a quedar más remedio que transmitirla, porque no va a haber otra cosa. Vamos a estar llenos de la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Es así? Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Tú te estás viendo aquí reflejado? ¿Tú la llegas a casa y estás hablando de la palabra de Dios? ¿Tú vas por el camino y vas hablando de la palabra de Dios? ¿Tú al acostarte te acuerdas de la palabra de Dios? ¿Al levantarte te acuerdas de la palabra de Dios? Y el 8: y las atarás como una señal en tu mano. O sea, la llevarás incluso como si fuera una pulsera, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando vaya un no creyente a casa de un creyente, tiene que haber textos bíblicos por toda la casa. Pero no, porque no, vamos a ver, si los que no son creyentes tienen imágenes, ¿por qué nosotros no vamos a tener la palabra de Dios, que es más importante? Amén. Hay que tener la palabra de Dios escrita en casa, en textos bíblicos, por todos los sitios que puedan pasar. Porque yo, por ejemplo, mis hijos aún no son creyentes. Yo sé que el Señor me los va a dar no sé cuándo, pero ellos van a ver muchos textos bíblicos en mi casa. Porque aparte que me lo dice el Señor, creo que es muy bueno para que el que vaya a visitarnos vea que nosotros realmente creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, y es lo que tenemos aquí al alcance para transmitir a los demás la salvación que Dios nos ofrece. Amén. Y todo esto debemos transmitirlo ¿a quién? A otras generaciones, pues estaremos llevando espiritualmente la vida eterna a las personas que no conocen al Señor. Y también estaremos siendo de bendición a aquellas personas que conocen al Señor. El versículo 3 claramente nos exhorta y nos dice aquí en Deuteronomio: oye, escucha, estate atento, no pierdas esta información, no pierdas este mensaje, no lo dejes escapar, no ignores este anuncio, ¿verdad? ¿Por qué? Muy sencillo, porque si queremos que nos vaya bien en la tierra y que fluya leche y miel, y queremos multiplicarnos como creyentes, tenemos que hablar al Señor a todas las personas que conozcamos, a todos, sin acepción de personas.
Y el versículo 4 y 5, que lo vamos a leer ahora mismo, dice así: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué nos está diciendo aquí, amados hermanos, amigos? Es que Dios es único. Dios es único y que no hay otro como Él. Dios es único. Es cierto que hay multitud de personas que tienen su propio Dios, que se acomodan a una forma religiosa en su corazón, pero al final no lo confrontan con su pecado. Pero solo hay un Dios que lo hemos encontrado revelado a través de la Biblia, y en la manifestación máxima es Jesucristo. Y nosotros lo hemos podido encontrar a través de esa relación personal que hemos tenido con Él, a través de confesar nuestro pecado al Señor, a través de poner nuestro pecado ante Él y poner nuestra fe y depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Hemos podido hallar esa revelación de Él. Por tanto, cuando amamos a Dios, comenzamos a descubrir su propósito soberano. Comenzamos a descubrir esa voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Deuteronomio 4:5 nos habla de un amor que controla nuestros pensamientos, de un amor que controla nuestros sentimientos, de un amor que controla nuestras actitudes, un amor que controla nuestras decisiones, un amor que controla nuestras fuerzas y nuestros recursos, un amor que controla todo nuestro ser. El Señor nos está diciendo: ámame, ámame. Cuando me ames de esta manera, yo te digo que tú estarás cumpliendo la ley. ¿Sabéis? Al final el Señor nos indica dos caminos: el bueno y el malo, el camino del bien y el camino del mal, el de vida y el camino de muerte, el camino de bendición y el camino de maldición, el camino de salvación y el camino de condenación. Y nosotros tenemos que elegir. ¿Cuál elegimos? Escucha, si elegimos, escucha bien, amar a Dios, empezaremos a caminar por esa senda de amor donde todos nuestros pensamientos, donde todas nuestras actitudes, donde todas nuestras acciones se las vamos a entregar a Él. ¿Y sabéis qué va a pasar? Pues que vamos a empezar a notar la voluntad de Dios prosperar en nuestra vida. Así funciona cuando amamos a Dios. Pero el amor a Dios para nosotros tampoco es tan complicado, ¿no? Porque como sabemos que Él nos ama, es muy fácil amar cuando alguien te ama. Ahora, aquí tenemos un pequeño problemilla, porque aquí no acaba lo que acabamos de leer al principio. Mirad lo que dice. Es complicado. El fariseo le dice en el versículo 39 de Mateo, le dice así el Señor. Dice: este es el primero y gran mandamiento. Ya sabemos cuál es el primero y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero dice: ahora, espérate un poquito. Y el segundo, fariseo, es es semejante. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué me estáis contando? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuántos entienden que amar a Dios es amar a las almas? Predicarles el Evangelio a aquellas personas que no le conocen y bendecir a aquellas que le conocen y edificarlas. Que amar a Dios implica mostrar las relaciones que tenemos con nuestros semejantes. El amor a Dios se manifiesta a través de las relaciones sanas. Comenzando ¿por dónde? Por la iglesia, por la casa de Dios, primeramente con los hermanos y hermanas en la fe, y después con la gente de fuera, mostrándoles el carácter amoroso que Dios nos ha dado a nosotros. Jesús nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ver, hermanos, ¿cuántos nos hubiese encantado que el Señor no hubiera pronunciado este versículo? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos? ¿Les hubiera encantado que el Señor no hubiera dicho este versículo? Amarás a tu prójimo. ¿Cómo duele este versículo? Ay, si lo pudiéramos quitar, ¿verdad? Mira, estamos en democracia. Podemos votar si queréis. Y lo podemos quitar. Nos evitaríamos
Daos cuenta que en realidad este versículo es duro, ¿eh? Es muy duro. Amar al prójimo como a uno mismo. Hay algunos que es fácil amarlos, pero hay otros que tiene tarea, ¿verdad? Tiene tarea amar a algunos. Pero realmente cuando esto se cita es un versículo que tenemos que aplicar diariamente, que muchas veces no lo aplicamos, que la carne se revela, el orgullo se revela, a amar al prójimo. Madre mía, vaya meta. Pero a ver, me podéis decir, pero a ver, hermano, si este versículo solo viene una vez en la Escritura, este versículo es algo aislado, no podemos hacer una doctrina de él, o incluso no podemos hacer un dogma de este versículo, solamente es un texto, amar al prójimo como a ti mismo. Fíjate, es tan pequeñito que si lo pusiéramos con un poquito de típer no lo veríamos siquiera, lo tapábamos ahí un poco disimuladamente y ya no lo veíamos, ¿verdad? Eso podíamos hacerlo. Echarlo en pegote y eso, lo que sea, yo que sé, algo que no nos llevara a ver este versículo tan duro, ¿verdad? Pero en la realidad es que no solamente viene ahí. Vente conmigo, vamos a ver lo que dice Levítico capítulo 19, versículo del 16 al 18. Vamos a ver Levítico capítulo 19, de los versículos 16 al 18. Ya lo tenemos ahí. Mira lo que dice. No andarás chismeando. Ay, madre mía. Cela regular. Y eso no lo podemos borrar también. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, el Señor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Yo lo puedo decir más fuerte, pero más claro ya no lo puedo decir. La Biblia habla por sí sola, ¿verdad? Nos está citando la ley de Dios acerca de nuestro comportamiento fraternal hacia nuestro prójimo, hacia nuestros semejantes, hacia los demás. Cuando Jesús citó este versículo no era algo que él trajo de nuevo, sino que ya estaba escrito en la ley y reflejaba la mente y el corazón de Dios. Mira, vente de nuevo conmigo. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 12. Vamos a ver. Mateo capítulo 7, versículo 12. Y ahí vamos a ver la iniciativa que toma el Señor sobre estos asuntos, de cómo debemos de amar los cristianos a los demás. Lo tenemos. Madre mía, Daniela, una máquina más rápida que yo. Bien, pues dice así. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, que si tú quieres que alguien haga algo bueno en tu vida, tú tienes que hacerlo primeramente. ¿Ha quedado claro? Si tú quieres que alguien haga algo bueno en tu vida, tú tienes que hacerlo primeramente. Y así tú estás cumpliendo la ley y los profetas. La mayoría de las veces nos quedamos con las cosas negativas. Y si a ti no te gusta que te mientan, tú no mientes. Eso está bien, ¿verdad? Eso está bien. Si a ti no te gusta que te insulten, tú no insultas. Y eso en realidad está bien. Si tú no te gusta que tus hijos beban alcohol, tú no bebes alcohol. Eso está bien, pero eso es muy limitado. Porque se limita solamente a no hacer cosas. Pero Jesús da un paso más. No. Se trata de lo que a ti no te gusta que te hagan, sino que tú tienes que ser activo. ¿Cómo activo? Porque mirad, el amor es activo y empieza a sembrar en los demás lo que los demás quieres que siembren
en tu vida. Voy a contar una historia. Esto era un hombre que llevaba a su familia, se marchó de un pueblo, de una iglesia, y se iba a otro pueblo, a otra iglesia. Y llegó allí y entró en la iglesia y dijo: a ver, ¿puedo hablar con el responsable? Sí, puedes hablar con el responsable. Dice: mira, allí lo tienes. Bueno, pues mira, llega y dice: mira, buenos días, yo soy tal. Dice: mira, yo quiero establecerme aquí en este pueblo, voy a buscar trabajo y quiero venir a la iglesia. Y le dijo: bien, vale. Dice: ¿pero le puedo hacer a usted una pregunta? Dice: sí. Dice: ¿cómo son los miembros de la iglesia? Entonces el responsable le dice: te voy a responder con otra pregunta. ¿Cómo eran los miembros de la iglesia donde tú venías? Dice: cotillas, egoístas, sinvergüenzas. No lo sabe usted bien. Dice: pues aquí son iguales como tú los has citado. Dice: así que no te quedes. Bueno, y se marchó de allí. En esto que vino otra pareja, vino otro matrimonio, otra familia, y dijo: vamos a ver, yo vengo de otro pueblo y quiero venirme aquí a establecerme. Y le dijo: ¿dónde está el responsable? Y dice: mira, allí lo tienes en la esquina. Bueno, pues voy para allá y voy a hablar con él. Y dice: mira, que me quiero establecer y quiero ir a la iglesia. Dice: yo ciertamente pues quiero formar aquí mi lugar. Y le dijo: ¿le puedo hacer una pregunta? Igual, le dijo. Dice: pues ¿cómo son los miembros de esta iglesia? Dice: mira, te voy a responder con otra pregunta. ¿Cómo eran los miembros de la iglesia donde tú venías? Dice: ¡wow! Amables, hospitalarios, generosos, nos ayudábamos en todo, orábamos los unos por los otros, nos preocupábamos de ir a visitarnos. Dice: pues aquí en esta iglesia ocurre lo mismo, somos así. Dice: pues entonces me quedo. Y es que a veces hay que analizarse a uno mismo, a ver si somos nosotros la china en el zapato, ¿verdad? ¿Vosotros habéis tenido alguna vez una china en el zapato? Sí, ¿verdad? A que se va muy mal. Al final terminas cojeando, ¿eh? Al final terminas cojeando. Pues a eso hay que verlo también nosotros. Por tanto, Mateo 7:12, pasa la iniciativa de cómo quieres que te traten a ti, trata tú a los demás. Porque será que los que más se quejan son los que menos dan. ¿Por qué será que los que dicen: nadie viene a verme, nadie me visita, nadie me quiere, nadie me llama, que parezco una oveja, nadie me llama, ¿verdad? Son los primeros que no se preocupan por nadie, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? ¿A cuántos has llamado tú? ¿A cuántos has visitado tú? ¿A cuántos has orado tú por ellos? ¿Por cuánto te has preocupado tú? Así nos enseña Jesús. Si quieres que los demás siembren en tu vida, hazlo tú primeramente. Podríamos extendernos mucho con este mensaje. Tengo muchas cosas que deciros, pero sé que tenéis sueño, el fútbol va a empezar, hay que tomar algo ahora juntos. Y no quiero extenderme mucho más. Isabel es la primera vez que viene, tampoco quiero cansarla para que vuelva a venir el domingo que viene. Pero ¿sabéis una cosa? Voy a cortar pronto el mensaje, como dice el pastor, luego se tira otra media hora. Lo voy a hacer con la escritura, porque creo que la mejor manera que uno puede terminar es escuchando qué tiene que decirnos Dios sobre la ley de Cristo, sobre estas leyes, ¿verdad? Y lo vamos a hacer. Vengan conmigo, vamos a ir a Romanos capítulo 13, el versículo 8 al 10. Romanos 13, del versículo 8 al 10. Vamos a tener poquito que añadir si prestamos atención a lo que vamos a leer. Romanos capítulo 13, del versículo 8 al 10. ¿Lo tenéis? Ya lo tiene ahí. Muy bien, pues mirad. No debáis nadie a nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. La ley refleja la mente y el corazón de Dios. Cuando realmente amamos a nuestros hermanos como nos ama Cristo, eso se nota, se debe de notar, se debe de ver. No podemos estar hablando de que estamos aquí en la presencia de Dios, de que Dios también está aquí en la tierra y luego no demostrar amor al hermano. Eso es un error, porque no es vivir consecuentemente con la fe que predicamos. Y esto es dañar la fe y dañar el reino de los cielos. La ley refleja la mente y el corazón de Dios. Hermanos, empecemos a trabajar en ella y a orar. Y ahora vamos a terminar con una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a pedir a Dios que nos ayude. Señor, lo mejor que nos puede ocurrir en nuestra vida es amarte. Y después de fomentar el amor que tú nos das hacia los demás, hacia nuestro prójimo, Señor, qué importante es las relaciones fraternales, qué importante es el testimonio que podamos dar de amor, qué importante es cómo hemos de utilizar nuestra lengua a la hora de hablar a los demás, qué importante es no juzgar, Señor, qué importante es derramar de tu gracia también y de tu amor en otros, predicándoles el Evangelio y ganando almas para ti. Señor, que ese amor del cual tú nos enseñas, esa ley de amarte a ti sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y amar al prójimo como a ti mismo, si nos hace cumplir la ley, por favor, ayúdanos a afianzarnos de ella. En el nombre de Jesucristo, bendice a mis hermanos aquí presentes. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por haber tenido paciencia conmigo. Ahora, pues, si quiere el pastor, comentar anuncios y apagar ya. ¡Paula! Bueno, gracias, Emilio, por esta palabra.